Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de la entrevista, una instancia que nos damos para conversar, profundizar ciertos temas de la contingencia y otros que nosotros creemos que son relevantes. Hoy hablar de educación siempre va a ser un tema importante. Hay una gran deuda, no solamente con los profesores que espera ser saldada, sino que yo diría con un país que no ha tenido mejoras en los últimos años y que sigue siendo una gran demanda ciudadana. Vamos a estar conversando en esta jornada con la exdirectora de ICEDUC, pero sigue siendo docente, profesora, activa ahora en la cuarta región, recientemente premiada, Vilma Tapia. Pizarro, ¿cómo estás? Muchas gracias por darse tiempo de venir a conversar con nosotros, Vilma. Siempre es un gusto conversar con usted. Buenas tardes, pucha, gracias por la invitación. La verdad es que vine a un viaje por poquitos días acá a Antofagasta a hacer algunas coordinaciones en el ámbito astronómico. Y bueno, como usted me invitó, aproveché de venir a visitar. Claro que sí, porque hay que conversar. Bueno, usted es una persona que ha impulsado el tema científico en el área educación. Transformó un establecimiento que era muy criticado en algún momento. Decían el rancho, la cabaña, ¿cómo le decían? El rancho. El rancho, donde iban más bien niños bien problemáticos, ahí como los que no querían nadie en ningún lado, llegaban allá. Y te dijo, no, es posible hacer otro proyecto, hacer un proyecto científico, y es así como se conforma el ICEDUC, el Instituto Científico Educación. Educacional, José Maza Sancho, que él siempre lo agradece, en televisión lo ha dicho, que él, más que tener un planetoide con su nombre, dice que para él es más importante tener un establecimiento educacional con su nombre. Cuéntenos de ese proyecto y cómo cree usted que es posible meter ciencia no solamente a los niños, niños científicos, sino también tener niñas científicas desde temprana edad. Bueno, yo creo que el proyecto científico de ICEDUT comenzó hace bastante tiempo, siendo yo profesora, ¿ya? Pero cuando yo llego a la dirección de la escuela, ratifico este proyecto educativo con un sello científico donde el logo del instituto era Ciencia y Tecnología Educación para la Vida, pensando que la tecnología, ¿no es cierto?, es ciencia aplicada. Se le cambia el nombre al colegio también, porque de acuerdo al proyecto educativo, el nombre que tenía no concordaba con lo que significaba este proyecto educativo. Así que se le cambia el nombre a un astrónomo chileno y además que estaba vivo, que eso fue también una innovación y costó bastante, porque los nombres de los colegios generalmente son de personas que han fallecido, ¿ya? Claro que sí. Pero qué mejor que honrar a un premio, no, a un premio nacional de ciencia exacta de nuestro país con el nombre de un colegio y que aún más llevara este sello. Ahora, cuando hablamos de ciencia, a veces la ciencia se ve solamente como las ciencias naturales, todas las ciencias naturales con toda su disciplina. Pero cuando hablamos de ciencia, ciencia es todo. Entonces, a veces como que se encasilla y dice ciencias naturales, ¿no? Es que a ti te gusta la estrella o qué sé La yo, la biología, las biología, la plantas, ecología, las plantas, pero no, ciencia es el arte, está en todos lados la está ciencia. en todo, el lenguaje, la matemática, todo el currículum, si queremos englobarlo en algo, es ciencia, ¿ya? Y aún más, ahora cuando se habla de las mujeres en ciencia, está hablando de las mujeres STEM. Creo que es muy importante hablar de esto, que las mujeres estén, hablamos de la ciencia, la tecnología, ¿no es cierto? La ingeniería, las matemáticas, porque como que se ha pensado siempre como que la mujer se ha arrastrado un poco a las matemáticas, como que O a la ciencia en general, o como a la mujeres ciencia en como que hay general, un número, un porcentaje menor claro. históricamente. Pero también se habla mucho de las mujeres STEM y se ocupa mucho esta sigla, pero yo creo que es súper importante también que desde la base tengamos claro qué es lo que es STEM, o sea, cómo yo lo aplico en el colegio, desde los niveles de transición hasta, hasta cuarto medio y aún siguiendo con la universidad, porque yo tengo que aprender a trabajar en forma articulada. Eso es STEM. Ahora se está agregando SEAM, porque se está agregando el arte a esta sigla. Creo que la mujer está en todas las condiciones, ¿no es cierto?, de trabajar en ciencia y científica, pero creo que ahora ha habido como un estigmatismo hacia la mujer, como que la mujer
puede menos, ¿entiende? En este trabajo. Pero también hay que considerar algo muy importante. La neurociencia nos ha dicho a nosotros que los cerebros de los hombres y de las mujeres son iguales. Todo lo que dicen que la mujer puede hacer muchas cosas a la vez y que los hombres no son capaces, son mitos. Bueno, y ahí Entonces, es cuando se está acuñando también la neuroeducación y es como también replanteamos a lo mejor los modelos educativos desde esa perspectiva. Cuénteme un poco de cómo podemos romper esos paradigmas y como usted decía, demostrado que hay igualdad de condiciones entre hombre y mujer si es que están las oportunidades. Quizás no, lo que pasó antes es que no habían no oportunidades. habían oportunidades o a lo mejor también la mujer no se había habido mucho al ámbito de la ciencia, pero ahora se da cuenta, o sea, ahora nosotros tenemos muchas científicas. Acá en la región igual hay muchas científicas. A nivel nacional hay muchas investigadoras, hay hartas. Creo que ahora se le está dando la importancia que deberían haber tenido siempre. ¿Ya? En este proyecto que En usted fue este, consolidando también, usted hizo un tema de vinculación, mucho también, no solamente para reforzar y tener una mirada, ¿cierto? Un proyecto educativo con énfasis en ciencia, sino que usted dijo, no, esto hay que vincularlo. Y es así como se empezaron a hacer estos festivales, estas competencias, meter a este colegio en un círculo. Cuéntenme un poco de claro, eso. ahora cuando usted habla de la neuroeducación, estamos ¿Mm? hablando de la neuropedagogía. Yo en este momento soy candidato a máster en neuropedagogía, estoy estudiando, a pesar de que todos dicen, hoy Vilma, te retiraste. Es cierto, pero yo no me retiré de la educación, yo me retiré De un de un proyecto. proyecto, de la corporación, de acá de Antofagasta, porque por mi vida personal y familiar me trasladé a la cuarta región. Pero igual estudio porque hay cosas que hay que entender cómo llegar a los estudiantes ahora, cómo mantener la atención de los niños. Y Más ahí cuando está esto, la tecnología. está todo, la neuropedagogía. La neuropedagogía es nada más que trabajar en forma articulada, trabajar en grupos colaborativos, pero hablar en el grupo colaborativo donde los estudiantes, igual los profesores tengan roles definidos y que se trabaje en grupos colaborativos hacia una meta común. Los campamentos científicos que nosotros hicimos en ICEDU, desde que yo era profesora en el colegio, cuando le planteé al director de ese entonces si él le gustaría hacer un campamento científico, que se paró cuando vino la pandemia. Los campamentos de ciencia, las ferias del libro, todo tipo de ferias donde el alumno sea el protagonista de su aprendizaje, donde el profesor pasa a tener un rol mediador, pero no significa que es un activismo, es hacer por hacer. Eso tiene un desarrollo de habilidades de todo tipo, de pensamiento científico, habilidades sociales, Claro que sí. mejorar la convivencia escolar, porque cuando yo trabajo en equipo, no solamente estoy trabajando en el desarrollo de habilidades de pensamiento científico, habilidades lingüísticas, habilidades comunicativas, también estoy trabajando la tolerancia, el respeto, la solidaridad, y eso es súper importante. Y ahí es Más aún, y cuando la inclusión. Entonces, las ferias, nosotros comenzamos antes que yo me fuera, ya que los campamentos científicos se dejaron de hacer, ya era como complicado por el COVID, que la cantidad de gente, que debería retomarse. Yo no estoy de acuerdo que no debiera retomarse, porque era una de las actividades que más les motivaba a los estudiantes. El día del campamento científico eran 17 buses. Es cierto, es una logística muy grande porque el colegio creció. Yo tomo un colegio con 300 alumnos y después dejo un colegio casi con 700 alumnos. Entonces, claro, al principio era como un poco menos complicado, pero después eran 17 buses, era una sacar los logística niños mayor, claro. mayor. Los niños del Licedu visitaron toda la región. Cuando viene la pandemia, nosotros ya estábamos pensando a la tercera región, ¿ya? Claro, me recuerdo que los niños ahí, a través de estas experiencias, para quienes no saben mucho, los niños iban a terreno, vamos a hablar de la Pampa Salitrera, allá iban, no sé, a Chacabuco, a María Fuimos, Elena, a claro, Pedro de pero, Valdivia, pero eso o a otros lugares en el no terreno. era, no era ir a conocer el lugar No, solamente, sino que era trabajar en el terreno. O sea, el profesor de lenguaje articulaba con el profesor de matemáticas, con el profesor de ciencia, con el profesor de arte. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando fuimos a Taltal, están los vitrales de la iglesia, los niños hicieron cálculos matemáticos. imagínense. ¿Ya? Cómo se habían llegado a esos vitrales, cómo se aplicaba la matemática en lograr esos vitrales. Entonces el niño está viendo la matemática de la cotidianidad y se da cuenta que se puede, o cómo están esta cerámica, las baldosas en la plaza, cómo se colocaron, qué es lo que significa un metro lineal,
¿Cuántas baldosas se necesitaban para completar un metro cuadrado? Es la matemática aplicada. El arte aplicado, ver un vitral y después llevarlo y recrearlo en el colegio, porque cuando terminábamos el campamento lo llevábamos a una exposición, donde estaban la mayor parte de las asignaturas del currículum, música, arte, y se llevaba eso, donde el apoderado iba a ver el trabajo que había hecho su hijo. Visitamos en todo lo mismo, también el cuidado del medio ambiente, la protección del entorno, conocer su región y respetar el entorno de su región. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de llevar a alumnos a Mejillones y los alumnos criticando, ¿no es cierto?, por la contaminación que se había hecho hacia Mejillones. Mejillones en este momento, las playas de Mejillones están todas contaminadas. Y los niños preguntando, porque yo decía, no, es que el concentrado de cobre baja por este tubo, y los niños mirando, niños más grandes, por supuesto, mirando y le contradicen a la persona que le está dando la charla o le está explicando que ahí está abierto y que está saliendo el concentrado. Después hablando con los entrevistas a los pescadores, aplicando el lenguaje. Y después, por supuesto, cuando los llevamos al colegio, el niño explica. Es lo mismo que los congresos de ciencia. Se empieza con una feria de ciencia interna, yo empiezo con un congreso regional primero, hace 15 años, pero no empiezo porque sí. Ese congreso se empieza porque los profesores tienen que trabajar en el eje Tierra-Universo y no están preparados, no estamos preparados para enseñar ese eje. Lo mandan en el currículum, está hecho, está plasmado en el currículum, pero ¿cuándo se capacitaron los profesores? Ni siquiera cuando habían salido de la universidad, porque es un eje nuevo. Y yo no le puedo enseñar a un niño ciencia, no solamente es astronomía, ciencia. Y astronomía no, es algo subjetivo. El niño para que aprenda, al menos más pequeño, tiene que trabajar con cosas concretas, Claro, ¿ya? porque ahí estamos hablando de cosas más abstractas, pero Claro, vamos un poco avanzando porque en el tiempo usted, sí, como dice, va generando esta vinculación y participación no solamente empieza en la región, ciertos colegios que participan de diferentes ferias científicas. Me recuerdo que cada alumno presentaba un proyecto y esos proyectos después la llevaron a competencias nacionales y después internacional. ¿Cómo fue internacionales. esa experiencia y cómo fue particularmente para los niños que muchas veces no conocen otra realidad que más que Mire, la que ven yo en su casa? creo que también implementamos campamentos de astronomía, campamentos de ciencia natural, no, o sea, nuestra región un laboratorio natural que no solamente era para alumnos del colegio, esa era otra actividad que yo coordinaba con los profesores de la red de ciencia, porque yo también era como coordinadora de la red de los profesores de ciencia de acá en Antofagasta, que trabajamos muchos años, y yo coordinaba eso también. Entonces, trabajamos con muchos niños de varios colegios y nos fuimos, por ejemplo, a conocer otros lugares y a hacer ciencia y ver la región como un laboratorio natural. A la vez, el campamento de astronomía, que claro, lo hicimos en ICEDU, pero después empezó a viajar, fue a Baquedad, nos fuimos en Calama, pero yo me impresiono porque también iban niños de nuestros colegios, de nuestro colegio de la corporación, y un pequeño, un niñito como de cuarto básico, estábamos mirando el cielo y ve Saturno. Fue un astrónomo, nos acompañó un astrónomo, que era un astrónomo norteamericano, que era de Aura, era como el gerente de Aura en Estados Unidos, y nos acompañó. Y él llevaba, por supuesto, un telescopio Muy potente, muy moderno. potente, y lo instala y le muestra Saturno. A mí de verdad me emocionó tanto eso, nunca me voy a olvidar de eso, porque el niño miraba a Saturno y creía y trataba de meter la mano por debajo porque creía que le habían puesto una foto. No podía creer Que él podía ver que él algo tan podía ver distinto. Saturno y que estaba ahí. Y aún más grave todavía encuentro. Había niños que nunca habían salido de Antofagasta, de otros colegios, ¿entiendes? ¿Sabes lo que significa? Que la ciencia, la matemática, que el profesor utilice la neuropedagogía, va a tener alumnos motivados. Los niños, ese día del campamento científico, los niños a 6:30 de la mañana ya estaban en el colegio, o sea, no hay niños atrasados, no están los celulares que andan preocupados, porque andan preocupados de Del entorno, aprender, de la del naturaleza, entorno, de la claro. naturaleza. Entonces, eso es importante. Y ahí ellos se maravillan también porque ya no están encerrados y es un poco la crítica a la educación que sigue ahí entre cuatro paredes, bajo los mismos códigos, bajo el mismo pizarrón. Y como usted dice, hay que ir innovando porque los niños van perdiendo la capacidad de asombro ya porque están Y acostumbrados a ahora ver lo todo otro, en los nosotros celulares. como profesores tenemos que competir
con la tecnología mal empleada. O sea, un niño en el celular o lo que sea, en los juegos que algunos están adictos, a los juegos adictos al celular, que eso es un daño horrible hacia los niños, el niño tiene respuestas inmediatas. Entonces el profesor tiene como que competir con ese aparato que da respuestas inmediatas. ¿Y cómo lo hace? Con estas actividades, con la neuropedagogía y cosas tan sencillas como revisar la tarea que dio en el momento en la clase, porque el niño espera eso. Ahora, eso que usted me dice que los niños no solamente, claro, el Congreso partió a nivel regional como una actividad formativa de aprendizaje, pero después lo hicimos nacional. Después, yo pertenezco a la Fundación Club Ciencia Chile, que empezamos con ferias internacionales, ¿no es cierto? Porque ferias internacionales y mundiales, cuando yo conocí este movimiento que es MILCET, ya llevaba como 25 años en el extranjero. O sea, ya se llevan 25 años haciéndolo, pero yo lo conozco y lo traigo hacia acá, Antofagasta y a la corporación. Y claro, hay niños que tienen la oportunidad, ¿no es cierto?, de conocer igual los profesores, no solamente los estudiantes. Al salir un profesor con estudiantes al mundo, conoce otras realidades, va a aprender a lo mejor, aprende a valorar lo que hay, lo que tiene, como también desear lo que le falta. Bueno, y el intercambio de experiencia con otros docentes que tienen otra realidad y a lo mejor otras herramientas, otra visión. Claro. Bueno, usted también ha sido bien crítica del sistema educativo, de cómo estamos también, en cierto modo, y la quiero llevar un poquito para allá. Quizá una gran promesa de este gobierno era educación pública de calidad y gratuita. ¿Cómo cree usted que se puede avanzar en eso? Porque esa deuda sigue pendiente. Yo diría que el gobierno no avanzó tanto en ello. A lo mejor usted tiene otra visión. Pero ¿cómo avanzamos para ello? Para tener una educación pública que a lo menos empareje un poco la cancha. Porque hoy día, a principios de año, nos tocó estar en la actividad de los alumnos premiados o reconocidos por el ingreso a la universidad por puntajes mayores y había uno solo de un colegio público y que era de Calama. ¿Por qué cree usted que hay tanta diferencia y cuál es su evaluación allí hoy de la educación pública? Primero que nada, yo creo que lo más importante es, bueno, creo que se han hecho grandes esfuerzos en educación, o sea, no hay que desconocerlo. La ley de subvención preferencial es una muy buena ley, porque le permitió a los colegios tener proyectos educativos propios y lograr, ¿no es cierto?, completar insumos para mejorar la calidad de la educación, ¿ya? Porque por lo menos acá en Antofagasta no te cuestionaban El CEP, la ley CEP, ¿no es cierto? No te cuestionaban las capacitaciones y todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que también se necesita profesores capacitados, también se necesita compromiso, vocación. Lamentablemente, a ¿Se va veces perdiendo eso? se fue perdiendo, creo que sí. A veces la política tiene más fuerza que pensar en nuestros estudiantes y que si nosotros no cumplimos, no nos comprometemos con la educación, ellos no van a lograr sus sueños. Y lamentablemente, los que no logran sus sueños son los niños más vulnerables. Pero no porque el sistema a veces no tenga los recursos, sí los hay. Yo creo que hay hartos recursos materiales. Yo también creo que hay recursos, pero no bien utilizados ni bien Eso es lo administrados. otro, no hay recursos bien utilizados y ahora lamentablemente también creo que se entrampan más los procesos porque cada vez se hace más lento que los colegios reciban los insumos que piden, porque ahora se cambia, ¿no es cierto?, por el mercado público, que es algo muy lento. Yo lo veo desde fuera, ¿ya? Pero es lento. Antes era como un poco más rápido. Pero también los liderazgos tienen que ser, tener claridad de acuerdo a su proyecto educativo, qué es lo que necesita. Pero también hay que tener claridad en los liderazgos, porque todos los líderes tienen que educarse. No solamente un profesor, un director tiene que ser un líder administrativo. Es importante la administración, pero creo que más importante es el líder pedagógico, el que tiene la claridad de lo que quiere que aprendan sus estudiantes. Pero Y si no, es, y cómo lleva al y equipo cómo lleva, docente y ahora, si principalmente. ese líder pedagógico no tiene el equipo idóneo para cumplir esas metas, también se le dificulta. Es difícil, porque hay que luchar con eso. Y si aún más los profesores que enseñan no están, ¿qué hago con mis estudiantes? Acá Claro, faltan profesores de matemática. Nosotros del lenguaje también. en matemática no hay profesores, entonces ¿qué pasa? Que va un profesor, va una persona que tenga afinidad con la carrera, ¿ya? Bueno, ha habido algunos profesores que sí han tenido afinidad, han sido ingenieros, pero después estudian la pedagogía y son excelentes.
pero también hay otros que no pasa nada. Entonces, ¿quién paga las consecuencias? El Los alumnos. estudiante, los excesos de licencia, Los paros. Bueno, los paros. vamos a seguir conversando de eso. Estamos conversando con la docente, directora académica, Vilma Tapia Pizarro, quien tiene una destacada carrera en el ámbito de la educación, no solamente acá, sino que ahora también allá en la cuarta región. Hace poco fue distinguida. Pero es momento de agradecer a quienes son auspiciadores de nuestro programa. Vamos a agradecer a Médico Ya, que es una plataforma que usted baja esta aplicación y tiene acceso a salud universal a un precio justo, pero no solamente va a ir una ambulancia para una emergencia, no, son servicios médicos a domicilio. Puede ir un doctor, una enfermera, pueden hacerle curaciones, necesita exámenes de laboratorio, van, se los toman y se los entregan en línea. Necesita comprar medicamentos, también se los compran 24/7 y así usted no se arriesga a salir a la calle y se le llevan los medicamentos y por sobre todo consolidar este concepto que es una atención ya no necesita pasar malos ratos en el hospital, en alguna clínica que también tienen tiempos de espera que son muy largos. Bueno, ya no necesita eso, sino que está médico ya ahí en un clic, usted soluciona todo eso. Y también quienes tienen precios justos en anteojos, ópticas Multilook, que van a su barrio, pueden hacer un operativo médico, llevan a todos los especialistas para allá y le venden anteojos también a un precio justo. Ahí están apareciendo los contactos de ópticas Multilook. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar con Vilma Tapia. Televisión digital, radio y diario digital en un solo sitio. www.elhashtag.cl. Estás viendo el hashtag televisión. ¿Necesitas un médico ya? Un médico ya está contigo. ¿Y los exámenes? Los realizamos en tu casa y te entregamos los resultados. ¿Medicamentos? Ya están en tus manos. Y te acompañamos Hola, señora Juanita, ¿cómo se siente? hasta que te sientas mejor. ¿Y si vuelves a caer? Ahí estaremos contigo al instante. Somos Médico Ya. Estamos contigo. Música, cultura, crónicas, política, entrevistas y tendencias web. Son solo parte de nuestros contenidos. El hashtag multiplataforma informativa. Estamos de regreso en este espacio de conversación. Queremos agradecer siempre a los más de 15.000 seguidores que ya tenemos en tan poco tiempo en nuestras redes sociales. Solo en Instagram somos más de 15.000, también tenemos otros 15.000 en Facebook y así en esta nueva forma de comunicarnos estamos armando una red de información y una red que decimos nosotros tiene un sentido ciudadano. Así que le agradecemos a todos ustedes. Estamos creciendo también ahora en TikTok, que son otro tipo de aplicaciones y por supuesto toda nuestra programación usted la ve en www.elhashtag.cl y también puede revivir muchos de estos espacios de entrevistas, nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Les cuento que ya está en estreno el nuevo capítulo del Crack, que es el programa de deportes. Estamos con El Muelle, que es el programa de cultura que está recorriendo los barrios, conociendo a todos los personajes y las historias de cada población, de cada barrio acá en Antofagasta. Y obviamente también estamos hoy con el estreno también del nuevo capítulo de Sentido Común, el programa de política que hacemos en conjunto, Diario Antofagasta, Diario Regionalista y el hashtag. Así que, como siempre, agradecerle. Y seguimos conversando con Vilma Tapia, estábamos conversando de educación y qué importante es lo que decíamos antes de irnos a la pausa, cómo se aprovechan bien los liderazgos para plantear un modelo educativo, pero por sobre todo cómo es importante utilizar bien los recursos. Usted sabe, pasé por la corporación también y me di cuenta que recursos en la educación pública hay. Si, los recursos se distribuyen y llegan a las corporaciones grandes sumas de dinero y yo creo que, según mi visión, no sé cuál será la suya,
no se aprovecha muchas veces bien por los directores o quienes están ahí dirigiendo la educación hoy día. A veces porque no tenemos mucha claridad con nuestros proyectos educativos institucionales, pero también a veces por el retraso de los recursos hacia las escuelas. Eh, que como le digo, por política, a veces se demoran porque siempre se van entrampando por estos protocolos, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿No es cierto? Que tienen que llegar la La burocracia burocracia, que ¿entiende? hace Todo tanto mal al que Estado hace mal, y no solamente al Estado, le hace mal a sí, la educación y al y país. al país. Pero yo creo también que de una vez por todas hay cosas que hay que mejorar. Es, por ejemplo, la cantidad de alumnos que tenemos por Por sala. sala. Ahora, yo no estoy hablando de 20 alumnos, no estoy hablando de eso. Yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y en una escuela pública en Estados Unidos habían 30, no habían 25. En una escuela, la escuela laboratorio donde yo también fui, otra escuela que visité, habían 20. Pero en una escuela pública como las nuestras, habían 30. Yo creo que es un buen número 30. Sí, O pero sea, hoy por lo día menos tenemos escuelas con 40, 25, aparte que acá 50, se desbordó la población y no con la hay la cantidad, migración. claro, por la migración. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener. Lo otro, los perfeccionamientos de los colegios tienen que ser de acuerdo al tiempo, a la realidad escolar, a la cultura de cada colegio. Cada colegio no puede tener el mismo perfeccionamiento. Yo no puedo comprar un perfeccionamiento para todas las escuelas por igual, porque no todos tienen las mismas problemáticas. Además que hay proyectos educacionales distintos, Distintos. alumnos distintos también, porque acá hay colegios que tienen alumnos que son solo, muchos de situación de campamento, que es una realidad muy distinta a un niño que vive en una familia con mayor escolaridad o en mayor Por comodidad. supuesto. Doctora, o sea, profesora, la quiero llevar también al tema científico. Sé que hace muy poco fue premiada allá en la cuarta región, se le hicieron los homenajes. Cuénteme un poco de eso y lo que significa para usted que se premie todavía su trayectoria y el aporte que hace usted especialmente en materia científica en la educación. La verdad es que primero yo postulé a ese premio porque era un premio que El premio tenía Aura, Aura, Padre Pichetti. Padre Pichetti. Este premio Aura es de los observatorios Aura, ¿no es cierto? Que dependen de Estados Unidos. Y además de un colegio que se llama Seminario Conciliar, donde trabajó un sacerdote que le llamaban el cura Pichetti, que era un profesor de física muy destacado de la cuarta región, que forma academias de astronomía, los tololitos que le llamaban, ¿ya? Hacia la observación por ver los cielos tan hermosos que tenemos, ¿no es cierto?, en la cuarta región como también en nuestra región, que es la segunda, ¿ya? Y empieza con esta academia y ya es una persona innovadora para su tiempo. Él muere de casi más de 80 años y siempre promoviendo la ciencia y en especial la astronomía. Y ese colegio seminario conciliar tiene dentro de su visión, dentro de su sello, la astronomía como ciencia. Yo tenía la ciencia en general, acá es la astronomía y otros sellos, trabajo en comunidad y por supuesto un colegio católico. Ya esas dos personas se juntan, a uno le piden un montón de antecedentes, ¿no es cierto? Pero lo que más piden son cartas de exalumnos que uno haya tenido, que ya son profesionales, que ya están ejerciendo en sus distintas carreras, y también cartas de pares, cartas de directores, de personas con las que uno haya trabajado, y el currículum, por supuesto, y la cantidad de actividades que uno haya hecho. Y yo creo, me pedían 3 cartas, me llegaron 5 cartas, que de verdad que fueron cartas maravillosas de mis estudiantes, de los cuales uno es astrónomo, otro es doctor y ahora está haciendo otro doctorado en biotecnología, un ingeniero civil ambiental que está trabajando en ingeniería ambiental, otro estudiante que lleva en segunda astronomía, niños tantos del ICEDU como de otros colegios que yo trabajé, como el Colegio Antofagasta, que trabajaba, en ese entonces trabajaba a mitad Colegio Antofagasta y mitad Escuela F96, cuando no había jornada escolar completa. Y así, pues, alumnos que son enfermeros, y los agradecimientos que le dan los estudiantes, uno no se da cuenta como profesor el rol tan importante que tiene en la vida de esos niños. Yo tomé la academia del niño que es astrónomo cuando tenía 9 años, 9 años, y el que es biotecnólogo tenía, no sé, pues 10 o 11. Los niños del colegio de la COVIEFI
¿entiendes? O sea, yo llego a ese colegio implementando una academia de ciencia y donde ellos dan los agradecimientos y le dan lo que más agradecen es que uno cree en ellos, en su potencial y que no estigmatiza la educación pública, porque a veces dicen, no, es que son cabros de escuela municipal y cosas como eso. Sí. No, pues si todos los cerebros son iguales, todos los niños aprenden. Solamente tenemos que crearles las oportunidades, creer en ellos y hacer que sueñen y que sueñen en grande y que no piensen que, es que yo no tengo plata, es que mi mamá, pucha, trabaja en la feria, ¿cómo voy a llegar a ser médico? Por supuesto que va a llegar a ser médico. Claro, Entiende, o sea, y Vilma, ahí disculpa va que te ese interrumpa, labor. pero ahí también es justamente lo que hablábamos antes, ese profesor que tiene esa vocación, que tiene esa motivación. Yo, bueno, también en mi experiencia, a mí una profesora también me dio, yo era un alumno, diría, en el colegio en cierta etapa bien estudioso, me iba bien, pero no tenía muchos recursos, pero ella me motivó a decir que sí podía ir a la universidad, que sí podía cumplir mi sueño y podía Eso, hacerlo. Y claro, como dice usted, es muy importante esa motivación que se le dé a los niños a pesar de su, a lo mejor, limitancias económicas o de dónde surgen, pero si los apoyamos y todos los apoyamos como Estado también, no solamente por el supuesto. establecimiento, como sociedad, yo creo que ahí tendríamos mejora. Y qué bien esas cartas que dice usted, porque yo diría que ese debe ser el mejor pago para alguien en la Es que educación, eso es lo que que yo alguien decía. se Claro, proyecte más incluso que uno. ese día cuando me entregan este premio, la que hacía la vicepresidenta de Aura, decía, profesora, este es muy poquito premio para lo que usted ha recibido. Todos los premios son importantes, todos son importantes, pero el mayor premio que puede tener un profesor es eso, el reconocimiento a sus estudiantes. Y hablando de eso, viene un nuevo Congreso Internacional. Usted espera reunir acá en Antofagasta también A a profesores. profesores incluso que vienen del extranjero. Está haciendo esas gestiones, conversación con universidades también para que se vinculen y se dé esto tan bonito que usted ya lo ha realizado antes. Cuéntenos un poco de eso. Sé que no puede dar muchos antecedentes, pero Bueno, yo en este momento, es que la verdad que el año pasado fueron un año así muy extraño, porque este premio Padre Pichetti para mí fue una sorpresa, o sea, entiendan, ¿no? O sea, fue realmente una sorpresa. Y más aún, yo había estado, sí, yo he recibido algunos premios, pero por ejemplo acá en Antofagasta nunca he recibido ese homenaje que recibí allá en una cuarta región, ¿entiendes? nadie es profeta en su tierra, dice. Claro, entonces, y con toda la cantidad de cosas que usted es testigo, que acá se hizo una ESA internacional donde vinieron más de 600 estudiantes de 17 países, y lo hicimos con ICEDU, y la corporación municipal, y la municipalidad, La o sea, universidad, la Universidad Católica del Norte, que fue la sede, que fue nuestro mayor aliado, la empresa privada. Bueno, hay que seguir haciendo esas claro, cosas, directora. recibir ese premio en esa región, y yo pensando que era parte del Día de la Astronomía, y que ahí en un poquito iban a decir a la profesora Vilma Tapia, porque ella postulaba al premio Vicente y la va a entregar al telescopio, ¿entiendes? O sea, pero leer que esa gente dijera, esta profesora que tiene esto, y leer el currículum y hacer hincapié en eso, ¿entiendes? Y se Fue, dio cuenta también de todo lo que ha hecho. claro, es como que uno trabaja y no se da cuenta que tantas cosas ha hecho, ¿entiendes? Porque uno lo hace porque le gusta, por vocación y porque quiere que todos aprendan. No solamente en mi colegio, porque yo era profesora como le dije antes, yo era presidente de la red de profesores de ciencias, que trabajé durante muchos años. A veces los colegas me decían, Vilma, ¿qué te fuiste para directora? Antes nos juntábamos. Yo me preocupé durante mucho tiempo en trabajar con todos los profesores de ciencia para el CINCE. Y nosotros trabajábamos así como hormiguitas, todos los profesores, y íbamos los días sábados a perfeccionarnos y a aprender. Y después acá en la corporación yo creo que hubieron más de 10 colegios que subieron el, el, el resultado. Y esa vez me acuerdo que estaba yo en la escuela de la COBIEF y yo no era la directora, era profesora. Y llegan mis colegas con torta y champaña para que celebráramos los resultados. Pero fue un trabajo y ese trabajo no lo hacía solo para mí, lo hacía para todos. ¿Me entiendes? No, yo no solamente pensaba en mí, siempre pensé en la educación pública, porque yo soy una persona que estudió la educación pública. Yo no estudié en un colegio particular, yo estudié en la Escuela 34, después fui al Liceo 2, del Liceo 2 fui a la Universidad de Chile y estudié gratis y todos mis perfeccionamientos, fui a una pasantía a nivel internacional, soy de la red de maestros y todas esas cosas son del ministerio
Y son cosas gratis. Incluso la alta dirección pública también estudió en la Universidad de Santiago y también gratis por una beca. ¿Se da cuenta, no? Y así como usted dice que una profesora usted lo marcó, yo me acuerdo que cuando yo estaba en octavo básico, mi mamá me dijo que yo fuera a la escuela técnica, que estudiara modista, porque no iba a haber plata para ir a la universidad. ¿Ya? ¿Quiere que le diga una cosa? Yo nunca hubiera sido modista porque yo no sé nada, yo no sé bailar. No sabe pegar un botón. Entonces, mi profesora, que se llamaba Vilma Vergara, nunca me voy a olvidar de ella. Vilma también. Vilma Vergara. ¿Sabe usted que ella tomó mi postulación? Porque uno hacía una postulación y la hizo tira. Delante mío. Tú no te vas a ir al colegio técnico. Tú no eres para eso. Tú te vas a ir al liceo. Te vas a ir a la universidad. ¿Se da cuenta, no? ¿Se da cuenta lo importante que es un profesor? Claro que sí. ¿Entiende, ¿Y no? cómo puede cambiar el destino a algo? Yo era hiperactiva, porque si usted se da cuenta, yo soy una persona que habla con las manos, nunca estoy quieta, muevo los pies. Imagínese usted cuando yo tenía 7 años. Y hacía harta cosa también, siempre ha sido Siempre he sido así inquieta. Imagínese yo una niña hiperactiva en ese entonces, cuando los profesores ni siquiera tenían las herramientas como manejarla. Pero sin en cambio, ese profesor, Rogelio Aranda, directora, él ¿sí? me mantuvo, si no, yo a lo mejor yo no estaría acá. Nos quedan muy poquitos minutos, Sí, el tiempo es limitado. Me gustaría dejarle esta cámara para que hiciera quizá un mensaje motivacional a esta cámara para especialmente a los profesores que quieran más actividad y también a los padres y apoderados para que también se involucren en los procesos que muchas veces se los dejan nomás a los profesores y aquí hay un asunto que debe ser en conjunto, ¿no? Sí, creo que es súper importante esa triada que se habla tanto, ¿no es cierto?, el profesor, el apoderado y el estudiante. Es importante, pero eso tiene que hacerse con que eso tiene que concretarse. Yo no puedo darle toda la responsabilidad al colegio de lo que me corresponde a mí como padre. Nosotros los profesores somos para enseñar a los estudiantes, pero, pero también para hacer que los valores que han sido enseñados en el hogar se permanezcan y vayan creciendo. Por eso es una triada, ¿ya? Ahora, el profesor a veces se siente muy agobiado por la cantidad, a lo mejor, de planificación, y que la planificación, y que el tiempo que se pierde, que lo que trabajo en la escuela, es cierto, pero a lo mejor ahora hay tanta tecnología que se facilitan mucho más los procesos Bueno, yo y creo que hoy la tengo que utilizar, sí, ya eso le iba a decir. la tengo que utilizar para mejorar y planificar. Lo otro importante es que tengo que trabajar en el aula, no puedo llegar a una sala donde tengo 30 o 40 estudiantes solamente utilizando la tiza, el pizarrón, el data, el video sí, lo puedo ocupar el data como una herramienta más hacia mi trabajo, pero se corta la luz y no sabemos qué hacer. Tengo que utilizar todos los recursos que tengo, también la pizarra, pero no siempre. O sea, tengo que usar los recursos, pero el mayor recurso que tengo es el estudiante y el entorno. Y sacarlo a veces de lado. Y el entorno. Si yo tengo que trabajar con el entorno, no significa que lo voy a sacar, lo puedo sacar al patio. Y lo puedo sacar al patio a hacer medición con una wincha. Y no olvidar que a veces pensamos que lo más importante, los mayores recursos son la tecnología, sino que también es trabajar en material concreto. El apoderado que se involucre más y no estigmatizar a nuestros estudiantes. Creo que todos aprenden, tanto de los colegios particulares y también darle un mensaje a los periodistas, o sea, a la gente que hace educación. Esa estigmatización que hay cuando dicen los niños de los colegios municipales o los niños de la educación pública, los niños del colegio particular pagan, pero solo ellos han hecho que se ha hecho tan mala fama, ¿no es cierto?, de lo que significa la educación pública. Nos toca a veces, Vilma, también contar las cosas negativas también, pues entonces por supuesto. eso a veces pareciera que los medios de comunicación y todo, pero yo diría que es de una sociedad que no ha sido también justa para emparejar la cancha. Yo creo que todavía falta mucho en la educación pública y especialmente, como decía usted, de ir aprovechando los talentos que tienen ciertos profesores, los talentos que tienen los alumnos también. Agradecerle, podríamos estar nosotros conversando toda la tarde, pero bueno, le dejo la invitación para otra vez que venga
Obviamente cuente con nosotros para difundir este encuentro que va a hacer. Sí. Vamos a estar ahí, no se olviden, nosotros vamos a ir a cubrirlo. Así que y a ustedes agradecerles que siempre se informen, se den tiempo para ser parte de esta conversación que nosotros creemos es necesaria para profundizar los temas en la red. Hoy día hay tanta cosa que no se profundiza y nosotros nos detenemos a conversar y a analizar esto. Gracias por estar ahí, nos encontramos en otro momento.